Les saluda Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, agradeciéndoles que acepten nuevamente una invitación nuestra para participar en uno más de nuestros webinars respecto a diferentes temas, tópicos esenciales de actualidad y que les permita a ustedes tener información y compartir ideas para la mejor toma de decisiones, tanto en lo personal, porque eso la verdad es que sobre todo el tema de hoy lo verán, es mucho también en el aspecto personal familiar como en el profesional y laboral. Así que buenos días, de verdad muchas gracias por unirse. Antes de iniciar, pues algunos comentarios importantes para nosotros. Primero, pues ya estamos preparando, organizando y en plena integración del programa para nuestro congreso anual a celebrarse 8 y 9 de septiembre, como el año pasado y nuevamente por las circunstancias en formato virtual. Y a raíz del éxito que tuvimos, pues les invito a que conozcan más en detalle muy pronto, ya en unos días. Habrá mucha información al respecto en nuestra página. Habrá una cuota para quienes se inscriban muy temprano con respecto a la fecha de inicio, así que aprovechenla y los invito a que se inscriban. De verdad, estamos tocando con speakers del primer nivel los temas más relevantes en lo que es la gestión de talento. Esto aunado a todos los eventos que estamos programando durante el año en beneficio de nuestra comunidad, tanto de recursos humanos como todos los que ejercen liderazgo en las organizaciones. Hoy no es la excepción, hoy tenemos un gran tema, cuidado compartido, recomendaciones de salud por COVID-19, movilidad urbana. Y platicando con quienes hoy nos acompañan, es uno de los temas que no se ha tocado lo suficiente, por eso hemos decidido hacerlo y con los mejores speakers y líderes que están trabajando en este aspecto en particular. Son, como ya verán, pues estaremos trabajando con personalidades del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. También tendremos experiencia en movilidad en la nueva normalidad Urban y Waze Carpool. Y se presentará el estudio Cuidado Compartido, Recomendaciones de Salud por COVID-19 en Movilidad Urbana. Y para ello, pues me da muchísimo gusto. Tendremos interactuando a varias personas, pero bueno, como líderes de la conversación estarán Eloy González Madrazo, quien es ingeniero civil por el TEC de Monterrey, con una maestría en urbanismo sustentable en University College London, enfocando su tesis en la gobernanza de la movilidad. Su principal experiencia ha sido en la coordinación de proyectos de movilidad sustentable y creación de políticas públicas. Actualmente trabaja en el Instituto coordinando IDEAMOS, un proyecto que busca implementar y evaluar programas piloto con empresas de redes de transporte. Bienvenido, Eloy. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida a Camila Herrero Rodríguez. Es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Geografía Urbana y Económica por la Universidad de Utrecht, en Holanda. Espero haberlo pronunciado bien. Con un lente político y una escala local y global, Camila ha desarrollado su carrera profesional hacia la urbanidad y el medio ambiente, enfocándose en la movilidad urbana sustentable y actualmente forma parte del equipo del instituto coordinando programas piloto y una estrategia de género para IDEAMOS. Bienvenidos Camila, Eloy, Vicente, Ingrid, todo el equipo. Aquí estamos prestos a escucharlos y les dejo entonces el escenario y la audiencia en sus manos. Gracias por estar aquí. Les recuerdo nada más preguntas en la sección de Q&A, preguntas y respuestas que viene en la plataforma Zoom, en la base de su monitor, ahí lo encuentran. Y con muchísimo gusto han accedido a compartir la presentación que hoy les harán, que estará disponible una vez que termine el webinar en nuestra página, como está la presentación de otros webinars que ya hemos tenido y llevado a cabo. Así que ahora sí, sin más preámbulo, Eloy, Camila, todo suyo. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a la Medir por esta invitación. Les voy compartiendo nuestra pantalla para que podamos ver la presentación. Es un gusto estar con su audiencia. Como les decía Mauricio, hoy les queremos compartir este estudio que está próximo a publicarse en el portal del BID, que se llama Cuidado Compartido.
Este estudio busca integrar todas las recomendaciones y estrategias que hay para cuidarnos, para prevenir estos contagios por COVID-19 en todo tipo de transporte y también librarnos de algunos mitos que hay sobre el contagio de COVID en estos modos, ¿no? Y le llamamos cuidado compartido porque nos enfocamos en 3 actores que son fundamentales para lograr evitar estos contagios. Uno son los atractores de viajes, digas empresas, universidades, instituciones. Entonces, hoy principalmente les vamos a hablar a ustedes que son atractores de viajes. Otros son quienes operan los servicios, las personas operadoras, todas las empresas públicas y privadas de transporte y finalmente las personas usuarias de estos modos, ¿no? Entonces, en conjunto es este cuidado compartido, que es un estudio fomentado por el ITDP, Urban Ways, el BID y el BIDLab. Para quienes no conocen al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, somos una organización sin fines de lucro que opera en 7 países desde hace ya 35 años. La matriz es en Estados Unidos y hay una oficina en México desde hace 15 años. Este año es nuestro 15 aniversario, entonces lo estaremos celebrando pronto. Nos consideramos líderes en esta integración entre el desarrollo urbano sustentable y la movilidad, cómo interactúa la forma urbana con la movilidad sustentable. Promovemos la movilidad en bici, la movilidad peatonal y el transporte público. En México, les decía, tenemos 15 años y por ejemplificar algunas cosas hemos estado participando en la implementación de Ecobici, el Metrobús, la línea 4, financiamiento de muchos proyectos de movilidad urbana sustentable, entre otros. ¿Cómo lo hacemos? Esto a través de investigación como número 1. Publicamos estudios como el que hoy les presentamos, bastantes papers y temas que inciden en política pública. Hacemos proyectos tanto en la planeación como pilotos, que ahorita les platicamos un poquito más de Ideamos, que es un programa para ser pilotos, y la comunicación efectiva con los diferentes actores, ¿no? Cómo, digamos, traducimos los mensajes que a veces movilidad y desarrollo urbano no todos conocen sobre los temas, pero a todos nos compete y a todos nos debería de importar. Y esto lo complementamos con formación de capacidades, principalmente al sector público. De ITDP, con el BID y el BIDLab, surge este programa que se llama Ideamos, que impulsa un ecosistema de movilidad sostenible e incluyente enfocado a las personas y su derecho a la movilidad. Como decía Mauricio al inicio, colaboramos con empresas de redes de transporte, que son todas estas nuevas empresas que ofrecen servicios de movilidad a través de aplicaciones digitales, por ejemplo. Hoy compartimos este escenario con Urban y Waze Carpool, que son ERTs. Entonces, colaboramos con ellas, con autoridades y organizaciones de la sociedad civil para hacer estos proyectos piloto y ver, sacar nuevas ideas que sean replicables para hacer la movilidad más sostenible e incluyente con la participación de estos nuevos servicios. Entonces, sin más, para hablar ya de lleno sobre el estudio, le paso la palabra a Camila, quien fue quien coordinó el estudio mismo. Adelante, Camila. Hola a todas, buenos días, qué gusto que estén en este webinar. Y bueno, yo voy a platicarles en general de lo que se trató este estudio. Como ya habían mencionado, se llama Cuidado Compartido, recomendaciones para prevenir contagios por COVID-19 en transporte urbano. Y el objetivo central desde siempre fue que las ciudades y localidades mexicanas cuenten con información en común para que los viajes en el contexto de esta pandemia se realicen de forma segura en términos de salubridad. Los objetivos específicos son 3. El primero es, en general, entender cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en los sistemas de transporte en el mundo, pero particularmente en México. El segundo es mostrar cómo puede gestionarse la movilidad para los atractores de viajes, como lo son empresas e instituciones de gobierno. Y el último es enumerar y desarrollar medidas necesarias para mitigar los contagios en los sistemas de transporte. La siguiente. Gracias. Entonces, bueno, la metodología estuvo basada en una investigación cualitativa. Lo primero que se hizo fue una investigación documental en donde se revisaron más de 85 documentos. A partir de eso se articularon las ideas que estructuraron la entrevista, que después se aplicó a 15 personas. Aquí ustedes pueden ver, fue bastante diversa. Entrevistamos empresas de redes de transporte, autoridades de transporte público, operadores, empresas atractoras de viajes, cámaras empresariales, autoridades en salud, etc.
Y bueno, este webinar, como ya lo han mencionado, queremos enfocarlo al segundo capítulo de este documento, está dirigido a los atractores de viaje, es decir, las empresas o instituciones de gobierno, etcétera. Y la intención, el objetivo central es comunicar la importancia de que los desplazamientos de las personas se deben considerar desde su origen hasta su destino, es decir, desde los hogares de las personas hasta los destinos como los centros laborales, ¿no? También abordamos estos otros capítulos, que el primero es un poco el contexto, la importancia de hablar sobre la pandemia en la movilidad urbana. El tercero fue la gestión de la crisis. Y bueno, aquí es un poco externar cuáles son los requerimientos mínimos que tienen que tener los operadores de transporte para mitigar los contagios. Y el último capítulo también puede ser de interés para ustedes porque está dirigido a personas usuarias y es una lista de medidas mínimas para proteger a las personas usuarias en el transporte. Bueno, lo más importante, creemos que lo más importante por comunicar en este webinar es sobre la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, muchas personas y muchas empresas han tomado medidas para salvaguardar la salud de sus colaboradores dentro de su oficina en el contexto de COVID-19. Sin embargo, aquí creemos que lo más importante es tomar un paso más adelante y externarles que los atractores de viaje tienen un rol más importante, ¿no? Y tienen que considerar también los desplazamientos por motivos laborales. Entonces, bueno, aunque hay una noción generalizada sobre el transporte como un punto de contagio, es una percepción, es una noción, pero tiene que resaltarse que los desplazamientos no son un riesgo en sí mismos. Los desplazamientos en transporte y, bueno, también la movilidad activa no son un riesgo en sí mismo. Lo que es el riesgo es las actividades que realizan las personas usuarias dentro del transporte, ¿no? Por ejemplo, si van comiendo, eso es un riesgo. Y lo otro es que el riesgo sería que no hubiera medidas coordinadas entre los demás actores que forman parte de los desplazamientos, como los atractores de viaje, las instancias gubernamentales y aquellos que operan los transportes. La siguiente. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. Uno, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite por microgotas de SARS-CoV-2 que entran en contacto con ojos, nariz o boca de personas no contagiadas. Y lo otro es los factores de riesgo que en general se han externado por parte del gobierno, ¿no? Que son lugares concurridos, contacto cercano, espacios confinados o cerrados. Entonces, considerando cómo se transmite el virus y los factores de riesgo, lo más importante y la mejor estrategia para prevenir contagios en los desplazamientos es evitar estos desplazamientos. Pero cuando no se pueden evitar estos desplazamientos, lo más importante es cambiar de los modos de transporte que son espacios confinados, como los vehículos o el transporte público, a la movilidad activa, que es caminar o usar la bicicleta. Ahora, si esto no es suficiente, entonces lo que sigue es mejorar los servicios de transporte compartido como vehículos y transporte público, ¿no? La siguiente, por favor. Esto significa mejorar el transporte público en el contexto COVID, significa tomar las medidas necesarias para mitigar los contagios. Entonces, bueno, en la literatura de la movilidad y del sector salud sí hay un consenso en que el transporte público o el transporte en vehículos cerrados no es un riesgo en sí mismo, como ya lo mencioné. El riesgo es no tomar las medidas necesarias. Entonces, ahora voy a leerles muy rápidamente esta cita, que es del director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y bueno, el transporte público es un vector del virus, pero si hacemos ciertas acciones de control, principalmente reducir el aforo, tiempos de traslado, ventilación adecuada, lavado de manos y uso de cubrebocas, se puede mitigar lo más posible. Entonces, del otro lado pueden ver unas gráficas. Esto se extrajo de un artículo de National Geographic que salió en el contexto de la pandemia, en donde se puede jugar un poco con los botones y con estas medidas. Lo que te dice es que si se toman las medidas, por ejemplo, el tiempo que se lleva en los traslados o el uso de cubrebocas o el uso de gel sanitizante,
puede ir bajando el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, bueno, después podemos pasarles esta presentación y ahí pasarles el link para que puedan explorar, pero solo externar que el transporte no es un riesgo en sí mismo. El riesgo recae en que no se tomen las medidas necesarias por parte de todos los actores involucrados. Y justamente todas las medidas que está comentando Camila se pueden encontrar a detalle en el estudio. Hoy queremos enfocarnos en qué pueden hacer ustedes como atractores de viajes. Entonces, hoy digo el detalle de las medidas para personas usuarias. Ahorita comentaremos sobre algunas, pero hay más de 60 medidas que se pueden tomar por diferentes actores y esas están detalladas en el estudio. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar ustedes? ¿Qué pueden hacer para cuidar también la salud de las personas que trabajan con ustedes? Y una idea que tenemos que presentamos en el capítulo 2 son los planes de movilidad institucional. Un PMI o plan de movilidad institucional son estrategias de movilidad sustentable que ayudan justamente en esta gestión de los viajes hacia y desde el lugar de trabajo, promoviendo el uso de modos de transporte alternos al auto individual. Es decir, hay un foco en reducir la huella de carbono que tenemos en los traslados y en este contexto de la pandemia también tomar un rol muy activo en salvaguardar la salud de las personas. Como ya decíamos, los atractores de viajes pueden ser empresas, universidades, instituciones de gobierno y los PMI son algo que se hace a nivel mundial. En algunas zonas en algunos países es algo obligatorio. En México se hacen poco realmente. Ahorita vamos a hacer unas preguntas relacionadas para ver en la audiencia quiénes tienen planes de movilidad institucional, pero los consideramos para planear el regreso si es que dejaron de asistir presencialmente a la oficina y tomar en cuenta este tema tan fundamental que es la movilidad de sus colaboradores, que esta es una herramienta importante. ¿Qué beneficios puede tener? Reducir la huella de carbono, que ya les decía, impactar en que se reduzcan las aglomeraciones en horas pico, esto buscando diferentes modos de transporte, pero también con tema de escalonamiento de horarios o teletrabajo, por ejemplo. Hay un potencial de reducción de costos por estacionamiento y mejora del uso de ese espacio, ya sea que ustedes como empresa paguen por estacionamiento o sean las propias personas que trabajan con ustedes. Trasladar ese dinero, digamos, a otras estrategias que son más sostenibles es algo que les reduce en muchos casos costos. Y obviamente estamos enfocados también en mejorar la calidad de vida de la persona para quien está hecho este plan. Entonces se busca reducir estrés, fatiga, cansancio y el bajo rendimiento laboral relacionado a estos traslados. Y como les decía, en el contexto de la pandemia es cuidar la salud de sus colaboradores. Entonces, antes de hablar un poco más de los PMIs, les van a pegar por aquí una liga, espero la tengan ya, está aquí en el chat. Vamos a hacerles 4 preguntas muy sencillas que yo las voy comentando ahorita, pero ya pueden ir accediendo a la liga. Es un Google Forms muy sencillo y ahorita vemos las respuestas, pero un poco para conocerles un poquito más sobre este tema. Entonces empiezo con las preguntas, ¿no? Ya la pueden ir contestando otra vez. 1, ¿cuenta su empresa con un plan de retorno a la oficina? Obviamente si esto aplica, si dejaron de asistir en algún porcentaje presencialmente. Y estos son planes, por ejemplo, que señalen cuándo van a regresar de acuerdo al semáforo epidemiológico, en qué modalidad, si va a haber algo híbrido, aunque aún se esté analizando, ¿cuentan con un plan de este tipo? La segunda pregunta es si su empresa cuenta con el plan de movilidad institucional como lo definimos un poco anteriormente. Puede ser sí, no, no sé. O sea, ahorita estamos pensando que estamos platicando con dirigentes de empresas, pero sabemos que también puede haber alguien que trabaja en una empresa y que no sabe si su empresa cuenta con uno o si todavía no queda tan claro este concepto que ahorita esperemos después de esta sesión quede mucho más claro. La tercera pregunta es entender de su parte qué estrategias han implementado. Estas estrategias están relacionadas a los PMIs o a los planes de movilidad, pero así, independientemente si cuentan ustedes con este plan o no, queremos saber en 2 temporalidades qué estrategias han implementado. 1, antes de la pandemia, o sea, sin ningún tema, antes de marzo, antes de febrero del 2020, ¿qué estrategias ya promovían?
Por ejemplo, pago de taxis o taxis por aplicación, como una prestación al usuario, pago de estacionamiento, de gasolina, fomentaban ya el carpool o el auto compartido mediante algunos incentivos como el uso de una aplicación, tenían rutas de transporte de personal o empresarial, o van pool, que es otro término, daban bonos para transporte público, incentivaban el uso de la bici, por ejemplo, comprando bicicletas para los colaboradores o un bono relacionado a eso, o si hay un servicio, por ejemplo, en Ciudad de México está Ecobici, pagaban ese servicio, instalaban biciestacionamientos, regaderas, daban incentivos para llegar caminando. Esto, dos ejemplos, es ver qué rutas son seguras para que las personas que viven a distancia caminable, pues hacerlo más explícito que pueden usar alguna de esas rutas. Y el tema de mejorar el entorno de la oficina peatonal, incluyendo el acceso, ¿no? Que muchas veces a mí me ha tocado ir a empresas donde llegar caminando pues es algo incómodo. Entonces eso también puede ser un incentivo para caminar, el que sí esté muy directa a la entrada. Y finalmente otra opción es, ya tenían teletrabajo, algún esquema híbrido, horarios flexibles, etcétera. Pueden seleccionar todas las que ya tenían. Y la última pregunta tiene las mismas respuestas como opción, pero queremos saber a partir de COVID-19, estrategias que ya estén promoviendo hoy o que estén planeando promover con su personal. No detallamos aquí otra vez las preguntas, digo, las respuestas están en el cuestionario. Entonces, si les parece bien, me voy a ir a las respuestas que ya estamos recibiendo. Ahorita llevamos 76. 77, vamos a dar un minutito más para ver si aumentan las respuestas aquí. Voy viendo, por ejemplo, la mayoría ya tiene un plan de retorno a la oficina, la mayoría no tiene un plan de movilidad institucional. Este es un tema que ahorita revisamos. Ok, yo creo que llegamos a 100 para dar un poquito más de tiempo y empiezo a discutir un poco sobre las respuestas que nos están dando. Entonces es algo, o sea, lo que ustedes conozcan, no se detengan mucho tiempo a meditar al respecto. Vale, avanzamos con estas 85 respuestas, como quiera se van a ir sumando, está excelente el número, ¿no? Entonces, primero, plan de retorno a la oficina. Esto sabemos que se ha convertido en algo fundamental que le da cierta certidumbre a los colaboradores en tiempos donde hay poca certidumbre. 25% aún no cuenta con este plan, algunos no saben y 8.8 suponemos que son quienes siguen yendo a la oficina, nunca detuvieron actividades por considerarse esenciales y que no pueden ser desde casa. Esto lo queremos contrastar con el tema del plan movilidad institucional. Siéndoles bien sinceros, sí esperábamos una respuesta así, donde muchos ya cuentan con un plan de retorno, pero todavía el plan de movilidad institucional no se tiene o no sabemos si existe. Qué bueno que a la mayoría le queda más claro que es un PMI, ¿no? Entonces, con esto, algo que les queremos dar como mensaje es que es igual de valioso tener un plan de movilidad institucional que este plan de retorno, porque así están ustedes otra vez tomando un rol activo en este tema de la movilidad de sus colaboradores. Vamos a la siguiente pregunta. Antes de la pandemia por COVID, ¿qué estrategias promovían? Vemos que la pregunta con mayor respuesta es el teletrabajo. De ahí siguen rutas de transporte empresarial, pago de taxis o taxis por aplicación, pago de estacionamiento, pago de gasolina. Y aquí quisiera comentar algo relevante. Ahorita lo comparamos con después de COVID a ver si algo se movió, ¿no? Algo importante es, justo lo que busca hacer un PMI es promover estrategias, como decíamos, de movilidad sostenible. Las primeras 3 respuestas que pusimos, el pago de taxis o taxis por aplicación, de estacionamiento y de gasolina, son incentivos a la movilidad motorizada. Es decir, es algo que a través del PMI nosotros buscamos darles a ustedes y a sus colaboradores, o quien haga el PMI, pueden ser ustedes mismos, alternativas a ese uso del auto, ¿no? Entonces, queremos también quitar estos contraincentivos que pues tienen consecuencias como la congestión, la mala calidad del aire, etcétera. Me paso a la última pregunta. A partir de la pandemia por COVID-19, y creo que aquí está clarísimo el salto que hay,
hacia el teletrabajo o esquema híbrido. Esto, digo, no es sorpresa para nadie, que se ha vuelto una realidad, algo en lo que vemos que sí funciona, digamos, que antes era difícil para las empresas tomar ese paso. Y quisiera ver un poco el resto de las respuestas, rutas de transporte en personal, que también está alineado un poco a lo que estaba antes. Algunas redujeron, es decir, se redujo de 31 a 24, pero sigue siendo un esquema importante. El tema de pago de taxis por aplicación, estos primeros 3 que les decía, también se redujeron, entonces probablemente ya no lo vieron necesario. Y algo que les queremos comentar ya para cerrar esta parte de las preguntas es justo lo que queremos hacer con este estudio es que además de que ustedes tomen este rol activo en la movilidad de sus colaboradores, que no se vaya hacia lo que teníamos antes, ¿no? Hacia una movilidad no sostenible. Queremos ver cómo se empata este tema de cuidar la salud y aún así también promover la movilidad sostenible, y cómo estos dos realmente no están peleados, ¿no? O sea, cómo es algo que incluso se lleva de la mano, por ejemplo, con la calidad del aire, que es algo que nos afecta también en la salud. Entonces, me regreso a la presentación. Muchísimas gracias por sus respuestas. Queríamos ya después de esto mostrarles aquí la gama de actividades que se pueden hacer dentro de un PMI. Ya lo ejemplificamos con las preguntas. Las estrategias que no son de movilidad, es decir, las administrativas, también son parte de un PMI, el tema de horarios flexibles, teletrabajo, etcétera. Pero bueno, aquí les dejamos esta información. Ya para cerrar un poco con este tema, les queremos platicar simplemente cómo se hace un PMI de manera general. Nosotros hemos hecho como ITDP PMIs, hay organizaciones que lo hacen otra vez al interior, con el área de sustentabilidad, con recursos humanos, pero sí requiere a alguien especializado en movilidad sostenible, y lo pueden hacer también con más organizaciones externas. Las etapas que nosotros seguimos son 5. 1, planeación. Se definen qué actores van a estar involucrados, un cronograma de trabajo y un plan, y los objetivos específicos que ustedes como empresa quieren alcanzar. Teniendo eso claro, se establece un diagnóstico. Nosotros tenemos una encuesta que ahorita esta etapa en particular se las podemos detallar un poquito más. Se hace una encuesta exhaustiva para ver cómo se trasladan las personas que colaboran con ustedes y cuál es su percepción sobre diferentes modos de transporte. De ahí se hace grupos focales para ahondar en algunos de estos temas que probablemente con la encuesta no quedaron tan claros, y se genera un reporte de resultados. En base a ese diagnóstico se desarrollan propuestas o el plan de movilidad institucional, es decir, qué estrategias de acuerdo a la actividad particular de la empresa son factibles. Por ejemplo, es muy diferente una oficina en Reforma con todas las alternativas de movilidad que Reforma tiene y la infraestructura urbana, a una industria que está en el Estado de México, digamos en las afueras, que es una planta. Entonces, tienen características muy diferentes que hay que aterrizar, y con respecto a eso hacer un plan a la medida. Después se implementan estas acciones en conjunto con diferentes empresas que proveen los servicios, y finalmente es muy importante el monitoreo constante y la evaluación de los propios servicios. Generalmente estos planes van iterando, ¿no? Se pueden actualizar una vez al año y cambiar de estrategias o mejorarlas. Todo esto se acompaña de una comunicación interna y externa. Por lo que les decía, externo, por ejemplo, esta reducción de huella de carbono es importante, pues hacer notar que la empresa está haciendo algo al respecto, y con las personas que colaboran con ustedes, pues para que contesten la encuesta, para que conozcan las alternativas, para que las sigan usando. Nosotros estamos haciendo un proyecto en Paseo de la Reforma, y esto es simplemente para ejemplificar. Aquí hay una encuesta que después haremos disponible para que cualquiera pueda utilizar esta herramienta como encuesta. Y en esta encuesta vemos orígenes de los viajes en un mapa, cuál es el reparto modal y la cadena, es decir, si hay paradas intermedias que hay que tomar en cuenta, horarios de inicio de viaje, distancia, las emisiones relacionadas al día de hoy, es decir, se establece una línea de base. Si hay viajes de cuidado, tomamos muy en cuenta la perspectiva de género, se hace un análisis de la encuesta con perspectiva de género. Cuál es la percepción en seguridad, en contagio por COVID de los diferentes modos de transporte, y si tienen automóvil o bicicleta, por ejemplo, que eso afecta qué tanto se usan los diferentes modos.
Esto es a grandes rasgos. Al final les vamos a hacer una invitación si quieren conocer más de cómo se hace un plan de movilidad y los ejemplos que nosotros hemos hecho. Pero para finalizar nuestra parte, le paso la palabra nuevamente a Camila. Bueno, en la primera parte les presentamos sobre la corresponsabilidad, sobre los PMIs, y en esta parte es el último capítulo del estudio que está dirigido a las personas usuarias. Y bueno, en esta parte del estudio hay medidas que se refieren a la preparación que tienen que tener las personas usuarias para realizar sus viajes. Entonces, bueno, uno de los más importantes es que podamos organizar nuestros viajes con tiempo anticipado y, si es posible, tomar algunas de estas medidas, ¿no? Desplazarse caminando o en bicicleta. Estos modos de movilidad se les llama movilidad activa o modos activos de movilidad, y es, como les contaba, lo más óptimo, lo mejor, ¿no? Evitar los viajes, si no se puede, entonces cambiar esos viajes a el uso de la bicicleta o caminar. Y bueno, también mantener al mínimo el cambio de los usos de modos de transporte. Cuando utilizamos diferentes modos de transporte, lo mejor sería tratar de ver cómo podemos evitar alguno de estos modos y hacer esos desplazamientos en uno de esos modos nada más. También otro de las recomendaciones más importantes es evitar usar las rutas más transitadas y evitar las horas pico, que son de 5 a 9 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Y bueno, otra también de las medidas que son generalizadas en todo el mundo en el contexto de la pandemia es evitar los pagos en efectivo y siempre preferir los pagos digitales o mediante tarjetas. Y bueno, también en este último capítulo, que está dirigido a personas usuarias, se hacen estas recomendaciones que son medidas generales que siempre tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos el transporte público, modos compartidos o incluso la movilidad activa, ¿no? Que es desinfectar frecuentemente nuestras manos, usar la mascarilla y siempre cubriendo la nariz y la boca. También no tocarnos la cara y procurar utilizar productos reutilizables, pero si tenemos que desechar estos productos, hacerlos en nuestra casa o verificar que los botes de basura sean adecuados. Y bueno, como todos sabemos, también mantener la sana distancia, al menos si se puede, el 1.5 metros, ¿no? Y también algo muy importante que a veces no se socializa sobre el uso del transporte público es evitar hablar, gritar, comer o beber en las unidades. Entonces, bueno, esto es únicamente sobre el último capítulo, que es el cuarto, pero también recordar que en el capítulo 3 de este documento vienen todas las medidas que tienen que tomar los operadores de transporte, ¿no? Y que en corresponsabilidad con los demás actores se pueden mitigar al máximo los contagios. Y la siguiente. Ahora le cedo la palabra a Vicente Torres, que es director de Asuntos Públicos de Urban. Más que nada, una vez más, agradecer a la MEDIR esta oportunidad de estar platicando con todos ustedes. Les aviso, porfas, a todos los asistentes que preparen sus cámaras, porque vamos a compartirles unos códigos QR para que nos acompañen en algunas páginas y en algunas encuestitas para que puedan participar de más información. Ahorita en esta segunda parte del webinar, lo que vamos a hacer es, vamos a compartirles tanto yo como Urban y Waze a través de Ingrid Avilés, que ahorita va a hablar después de mí. Vamos a platicarles un poquito de las experiencias o de los aprendizajes que hemos tenido en todo este proceso de la pandemia, porque tanto Waze como nosotros hemos estado trabajando en encontrar maneras seguras, alternativas concretas y eficientes que ayuden a las empresas y a las personas que no pueden dejar de moverse para moverse de manera sana y segura. Les quiero dar rápidamente un ejemplo que nosotros en Urban tenemos. Urban, como ustedes saben, si tienen sus oficinas por ahí en Santa Fe o en Reforma, seguramente han visto nuestras vans, son estas blancas con esta U roja grandota. Somos una empresa de vans compartidas, en donde tenemos rutas compartidas y invitamos a que la gente se mueva de manera más eficiente. Cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos a enfocarnos mucho en el transporte personal, precisamente de todas estas personas, de todas estas empresas que no podían dejar de moverse. Entonces,
tengo un ejemplo muy claro aquí, que es esto de Grupo Salinas, por ejemplo, en donde ellos lo que hicieron fue compartir fue compartir ante todos sus colaboradores la posibilidad de utilizar estas rutas compartidas a través de un subsidio, un modelito que nosotros le llamamos el famoso B2B2C, es decir, las empresas subsidian a sus empleados el uso de las rutas compartidas que Urban tiene abiertas a su comunidad y les ayuda a tener una alternativa mucho más eficiente para todos. En este caso, algunos de los datos rápidos que hemos obtenido, bueno, pues es que la gente anticipa su reserva con 3.6 horas de anticipación del viaje. El tiempo promedio de la ruta es de 38 minutos. El 71% de los usuarios de Grupo Salinas dicen estar ahorrando más que lo que gastaban antes y ahorran en promedio el 30% del gasto en transporte. El 49% están utilizando rutas que específicamente Urban puso a disposición, digamos, las abrió al público, pero están diseñadas para cumplir con las expectativas de los salineros, como se autonombran ellos. Y una cosa muy importante, aquí hubo una colaboración bien grande con todo Grupo Salinas para hacer toda esta comunicación a sus colaboradores. Entonces, el 38% de los colaboradores se enteró a través de un correo interno de Urban, pero el 23% se enteró a través del portal corporativo. Perdón, a través de un correo interno de Salinas y el 23% a través del portal corporativo. Entonces, dale la que sigue, por favor. Aquí está el código QR, el primero de los 3 que les vamos a mostrar. Los invito a que lo capturen y que vean lo que hay por ahí. Pero básicamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido como una empresa de viajes compartidos y de vans compartidas? Primero, que podemos tener algoritmos y podemos tener maneras de operar, pero la verdad es que cada proyecto para cada empresa es distinto. El gran potencial que tiene el van pooling se basa en la capacidad para adaptarse, para realmente poder diseñar cosas que son específicas para la demanda, para la gente que nos está necesitando. Aquí la clave es la comunicación completa y abierta y absoluta con las empresas, en donde tienen que estar involucrados en el diseño del servicio, no solamente el área de compras o el área de recursos humanos, sino también el área o las áreas que van a estar haciendo uso del servicio. A través de eso hemos logrado ser muy exitosos, estar dando servicios a empresas muy grandes y cada vez de mejor manera y más eficientes, y sobre todo ayudándoles a que su regreso sea seguro, a que su operación sea continua y a que tengan grados de competitividad muchísimo más altos que el resto de las empresas que no están haciendo este tipo de transportación. Esto es una opción, esto es van pooling. Aquí con el código QR pueden saber más. Y ahora le cedo la palabra a mi amiga Ingrid Avilés, que es la directora de Waze Carpool para México y directora de Alianzas Estratégicas de Waze para América Latina. Yo les voy a contar ahora de carpooling, ¿no? Y primero, para todos tener la misma idea de qué se trata carpooling, estamos hablando de una comunidad de personas que comparten sus trayectos del día a día en auto, ¿no? Lo que conocemos como commuting. Y bueno, la esencia de carpooling como una alternativa de movilidad sustentable radica en esta premisa de hacer un uso mucho más inteligente de un recurso subutilizado, puntualmente el auto, para que se den una idea de qué tan ineficiente puede ser. En promedio, el uso de la ocupación promedio de los autos en las grandes ciudades de nuestro país es de 1.2 a 1.5 personas. O sea, prácticamente vamos solos en los coches, haciendo tráfico y quejándonos del tráfico, contaminando y teniendo una pésima calidad de vida, ¿no? Ahora, ¿qué tan grave puede ser este tema? En varios ejercicios que se han hecho y encuestas en diferentes países, el 60% contesta que ahora con la pandemia van a usar mucho más el auto de lo que era antes. Si les pregunto cómo era antes sus traslados y el tiempo que pasaban en auto, ¿cómo creen que va a ser en el futuro si todos tenemos esta mentalidad, ¿no? Y simplemente ahora lo pueden ver con datos que son públicos de Waze de cómo es el uso de nuestra aplicación ahorita en la pandemia. Ya hemos llegado casi al 80% de los kilómetros manejados a través de nuestra aplicación comparado con la prepandemia. O sea, estamos muy altos ya, ¿no? Y en otros países incluso se usa mucho más que previo a la pandemia. Entonces, bueno, esto es un foco rojo de algo que definitivamente no queremos
vivir en el futuro, y una alternativa de eso es carpooling, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de yo ir en mi auto solo con esos asientos vacíos, puedo llevar a un colaborador, ¿no? Esa es un poco la premisa. Entonces, llevamos promoviendo carpooling en nuestro país desde el 2019 con grandes corporativos y mucho enfocados en el commuting, un poco de nosotros como godines, que vamos en la mañana y en la tarde, y de las escuelas, pero definitivamente la pandemia ha abierto esta puerta en qué hacemos con estos héroes, estos trabajadores esenciales que también han necesitado moverse, ¿no? Entonces, desde el año pasado, de la mano de dos grandes aliados que son BBVA y Banorte, dos empresas súper comprometidas con la movilidad sustentable, hemos estado haciendo diferentes ejercicios para entender el cómo logramos ofrecer esta alternativa a nuestros colaboradores esenciales, ¿no? Y de alguna manera los hemos llevado a través de este flujo, muy alineado con el flujo de los planes de movilidad institucional que nos presentó él hoy. El primer paso es esta fase de entendimiento del colaborador. Entender cuál es su percepción del regreso y cómo quieren que sea este regreso, ¿no? A esta nueva normalidad. Y aquí nos enfocamos mucho en entender las rutas que toman, el tiempo que les toma, cómo se sienten seguros al moverse. Y 9 de cada 10 de las personas que nos contestaron las encuestas en BBVA y en Banorte dicen que sí harían carpool, pero si fuera con un colaborador. Claramente hay un tema de seguridad importante. Un colaborador sigue las mismas reglas de sanidad que el resto, por lo tanto se sienten muchísimo más afines en hacerlo. Entonces, bueno, ese es un primer punto. El segundo punto es la comunicación. Al final lo que estamos haciendo es crear una comunidad, es decir, un grupo de colaboradores que están dispuestos a compartir el auto, y algunas veces hemos encontrado en el contexto de los trabajadores esenciales que los canales de comunicación pueden ser los no tan oficiales, los más eficientes, por ejemplo en WhatsApp. El reto más grande de carpooling es poder comunicar el objetivo que tenemos más allá de solo encuentra una forma de moverte, sino encuentra una forma de moverte que cumple con los objetivos de responsabilidad social de tu empresa y que tiene un impacto positivo en tu país. Entonces, todo este mensaje que estoy transmitiendo requiere que la comunicación sea lo más uno a uno posible. Entonces, esto requiere de una estrategia de planificación de comunicación bastante bien diseñada. En una fase 3, que es la activación, lo que estamos buscando es cambiar la cultura. Estamos peleando contra 20, 30 años en los cuales creíamos que movernos en auto era lo más eficiente y que teníamos libertades, cuando en realidad todos nos quedamos atorados en el tráfico. Entonces, cambiar la cultura requiere de pasar el mensaje de manera consistente. Y esto implica que diferentes áreas estén subidas al barco. No solo es responsabilidad del equipo de recursos humanos, sino también de responsabilidad social o sustentabilidad del equipo de comunicación, que los equipos de liderazgo estén en línea con este objetivo que se está buscando. Y cuando se hacen buenas activaciones, se pueden ver resultados muy positivos. Por ejemplo, en Banorte, en su call center, nos enfocamos muchísimo a finales de año en cómo podemos proveer de esta opción para que ellos se pudieran mover, y hubo un incremento de 8 veces de las ofertas de viajes entre los colaboradores, ¿no? Y la fase número 4 es definitivamente siempre importante, estar aprendiendo y estar iterando y viendo de qué otras maneras podemos pasar el mensaje dentro de la empresa. Siguiente, por favor. De igual manera, como compartió Vicente, aquí les dejo un código QR y un correo electrónico por si quieren que los acompañemos a implementar una estrategia de carpooling en su empresa. Y mientras hacen eso, les comparto 3 mensajes claves de los aprendizajes que tenemos. 1, coincido con Vicente, no hay una receta única. Cada empresa es una historia diferente, ¿no? Tienen colaboradores con comportamientos diferentes. Por ejemplo, algunos tienen más millennials, que son mucho más afines a la tecnología y tienen esta mentalidad de que tener un auto y sobreutilizarlo está mal, ¿no? Entonces es mucho más fácil permear el mensaje con este tipo de colaboradores. Pero también puedes tener estos trabajadores esenciales que no pueden tener acceso a su celular durante su jornada de trabajo. Por ejemplo, en un call center deben tener el celular en su locker. Entonces, ¿cómo le hacemos para coordinar estos viajes? Repito, no hay una receta única, la idea es acompañarlos y crear esa receta para ustedes. El punto número 2 es el cambio cultural, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es ir de una mentalidad que teníamos pre-COVID a pasar a una mentalidad mucho más sustentable y segura. Y entonces este cambio de cultura se puede impulsar con un cambio sistémico. ¿A qué me refiero? El entorno puede ayudar a este cambio individual. Si un colaborador llega a tu empresa y ve que hay lugares de carpooling reservados, o para un auto híbrido, o para una bicicleta, por ejemplo, esto facilita que el individuo pueda tomar una decisión mucho más sustentable en su forma de moverse. Si un colaborador es de nuevo ingreso y ve que el equipo de recursos humanos en su fase de onboarding les habla que parte de la cultura de esa empresa
es proveer de opciones más sustentables de movilidad, es más fácil que permee el mensaje. Si los líderes hablan de esto, si en su reporte de responsabilidad social se pone como un KPI tener estas alternativas, vamos creando un sistema que impulsa el cambio individual. Y el punto número 3, que lo hemos estado reforzando muchísimo durante toda esta plática, es que todos somos corresponsables del retorno a nuestro país. Hace más o menos un mes veía un webinar del Banco Mundial y hablaban de este concepto de Building Back Better. Literal, o sea, ahorita la pandemia es ese momento único de repensarnos cómo podemos y cómo queremos regresar. Les dejo el código QR y esta liga, este correo electrónico, por si quieren hablar mucho más de cerca con nosotros de Carpool. Y finalmente, para cerrar el webinar, les dejo 3 mensajes importantes. Siguiente, por favor. 1, una recopilación de los mensajes que nos compartieron Eloy y Camila. En México es inaplazable que las personas tengan la garantía de moverse de manera sustentable y por supuesto segura. A partir de la pandemia, los viajes laborales pueden ser un factor de riesgo, pero también es una oportunidad única de mejorar la calidad de vida de las personas. De igual manera, la pandemia pone sobre la mesa la urgencia de tener herramientas que ayuden a ustedes como empresas y como a todas las instituciones a planear un retorno adecuado y dinámico. Y los planes de movilidad institucional que se estuvo mencionando el día de hoy son una gran alternativa. Para que se den una idea, en muchos países los planes de movilidad institucionales son obligatorios, están en la ley. En Francia, en Estados Unidos, incluso hay concursos entre ciudades para ver quién tiene los mejores planes de movilidad institucional. Entonces, bueno, está esta herramienta, es un momento que se puede utilizar. Y el punto número 3, estos webinars que estamos organizando, es un esfuerzo que estamos haciendo los diferentes actores para acelerar y facilitar la integración y este diálogo y que todos elijamos ese retorno que queremos. Ese es nuestro primer mensaje. El segundo mensaje ya lo comentó Mauricio al principio, pero bueno, esta presentación y todo el video está siendo guardado, va a ser presentado a través de los diferentes canales de comunicación oficiales de la AMEDIR. Y el tercer mensaje que queremos compartir es invitarlos, extenderles la invitación a un seguimiento mucho más puntual de los planes de movilidad institucional. Siguiente, por favor. Inscríbanse. El ITDP va a estar dando algunos talleres ya mucho más prácticos de lo que estamos hablando, pero con ejemplos concretos, el que pueden hacer hoy ustedes que no tienen un plan de movilidad institucional, pero sí están planeando en su retorno, pero quieren saber el cómo ejecutarlo. Son gratis, absolutamente. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo de comunicación colaborativa. Inscríbanse. Aquí está el código QR. Una vez se inscriben, nosotros los vamos a contactar para agendar las fechas específicas de estos webinars. Recuerden, pasar de la teoría a la práctica es fundamental en este momento. Y con esto, nosotros cerramos nuestra participación. Queremos nuevamente agradecer a la MEDIR por toda su colaboración. Quiero que sepan que es la primera vez que presentamos todo este estudio y toda esta información en México y en Latinoamérica. Ustedes son nuestro primer foro. Creemos que ustedes son parte fundamental de los agentes de cambio. Y bueno, creo que ahora damos paso a las preguntas que pueda tener la audiencia. Esa parte de educación y de que la gente se sienta más cómoda en el transporte público, etcétera. Si pueden ustedes ahondar, alguno de ustedes, el que quiera, un poco más sobre el cómo podemos ir de lo que vivimos hoy y cerrando el gap a la situación ideal que estamos planteando y que ustedes están sugiriendo. Bueno, una idea es justamente este tema de los planes de movilidad institucional, ¿no? Creo que eso es algo que la empresa propia puede hacer, ya sea al interior, como decíamos, o con algún externo, y eso les va a dar la herramienta para, uno, tener su línea de base, ¿no? Saber cuál es la situación actual de movilidad de sus colaboradores, y eso es, ustedes saben muy bien, parte fundamental para poder generar cualquier cambio, ¿no? El cómo estamos hoy. Entonces, este diagnóstico es básico y de ahí realmente veía algún comentario sobre el tema de presupuestos. Creo que ahí la idea no es gastar más, sino trasladar presupuestos que hoy tienen en modos no sostenibles a modos sí sustentables, ¿no? Entonces, la idea nunca de un PMI es que genere más gastos, sino al contrario, ahorrarles recursos a la vez que dan opciones de movilidad sostenible a sus colaboradores. Ahí nada más yo también para complementar lo que dice Eloy, creo que es este tema de encontrar las eficiencias en la nueva realidad. Realmente las empresas que implementan planes de movilidad institucional pueden, digamos, minimizar el riesgo de contagio
garantizar la continuidad de sus operaciones y además se están volviendo mucho más eficientes. Entonces, cuando todo esto termine, si es que algún día termina, las empresas que tengan planes de movilidad institucional van a ser mucho más competitivas que las que no lo tienen, porque son empresas en donde su rotación es menor, donde el grado de felicidad de los empleados es más alto, donde la eficiencia de todos los colaboradores está hasta arriba. Entonces, se vuelve también como dice Eloy, es una traslación de presupuesto para invertir en la eficiencia de la empresa. Por ahí veo una pregunta de cómo aterrizarlo. Invitarles de nuevo a que vayan al taller, porque en el taller vamos a ver un poco los cómo, ¿no? Cada uno de los pasos para que también tengan más claridad sobre cómo se ejecuta y se planea un PMI. Queremos decirles que los que han estado aquí han tenido la primicia de este documento. Es un documento que está por presentarse oficialmente en el mes de marzo. Es una colaboración, bueno, es un documento producido por el ITDP, en donde hemos colaborado todos los que estamos aquí, en donde está también involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, se va a hacer la presentación oficial. Espérenla. Los que quieran saber más, pues ahí está el taller. Vamos a platicar de eso. Pero ya bien, pero ustedes tuvieron la primicia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. De verdad, un placer haberlos tenido aquí. Es la primera, pero no la última vez que estaremos reunidos para tocar este tema que ya es cotidiano, ya es del día a día nuestro. Y estaremos muy pendientes de esta presentación en marzo y continuar con estas conversaciones. Ingrid, Camila, Eloy, Vicente, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron. Y recuerden, tenemos muchos programas más que compartir con ustedes en esta y la siguiente semana. Seguimos en contacto a medir haciendo conexiones con todos ustedes. Hasta luego y buen día.